Hoy estamos en 1 Corintios 10 del 1 al 13. Tomó una tremenda disciplina para que Pablo no fuera descalificado como un atleta en aquel tiempo. Todos queremos acabar bien. Pablo nos está exhortando a los creyentes en Corinto. Y cuando entramos al capítulo 10, él muestra al antiguo Israel como un ejemplo de aquellos que tuvieron tremendas oportunidades y sin embargo fallaron. Creo que la conexión es que nosotros, los creyentes en Corinto, tenían tremendas oportunidades. Entonces, tengamos cuidado, porque con ese privilegio te puedes descarriar, alejarte del Señor. Entonces tienes que disciplinarte, como lo puso Pablo. Lo literal es golpear el cuerpo hasta que esté morado. Entonces, empezando el capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces mira el énfasis en la palabra todo. Todos ellos tenían experiencia. Habían tenido la experiencia de estas bendiciones. Y hay 5 cosas que menciona aquí en estos versículos. Y esto está en referencia de lo que Moisés los estaba sacando a los hijos de Israel de Egipto, sacándolos de cientos de años de esclavitud, llevándolos a la tierra prometida. Primero que todo estaban bajo la nube, pasaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en Moisés, comieron alimento espiritual, bebieron bebida espiritual. Y creo que simplemente todos vieron el poder de Dios, la presencia de Dios entre ellos. Pero la historia de Israel es que ellos fallaron miserablemente y se alejaron de Dios. Entonces vamos a ver un poco más detalle aquí. Otra vez, versículo 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y esa es una referencia a la pilar de nube durante el día y que los guiaba por 40 años en el desierto. En Éxodo, capítulo 13, y es cuando ellos acababan de salir de Egipto, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces ellos tenían por la presencia de Dios en esta pilar, esta nube, cuando estaban en el desierto, cuando tenían que cambiar de lugar, esa columna se levantaba del tabernáculo y eso significaba que tenían que empacar todo y empezar a caminar otra vez. Y los hijos de Israel tenían que seguir esa nube hasta que esa nube se detenía sobre el tabernáculo. Y estaba pensando en esto esta semana, de tener la presencia visible de Dios entre uno. Piensa cómo sería eso. La nube, la columna, el pilar de fuego. Ahí está la presencia de Dios con nosotros. Y no solo con nosotros, pero nos está guiando. Entonces lo que ellos tenían, y la comparación es que nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros. Y Dios nos está guiando también. Y ese es el mensaje que Él está dando a los de Corintio, que también tenemos esa bendición. Entonces mantenga eso en tu mente. Pero mi mente regresó a Israel, al viejo Israel, lo que ellos tenían. Qué interesante era lo que era tener eso. Entonces la nube no era solo una manifestación de la presencia de Dios, pero también era su guía, pero también era su protección, como vamos a ver. Dice que no solamente estaban bajo la nube, pero que también pasaron el mar. Y eso se refiere a cuando se separó el Mar Rojo, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, que fueron librados de Egipto por las 10 plagas que vinieron a Egipto. Y la plaga final, cuando murió el primogénito de Egipto,
Entonces salieron ellos y iban para la tierra prometida, pero los egipcios dicen, cambian de opinión y dicen, no, vamos a ir a traerlos, son nuestros esclavos. Y la Biblia nos dice que cuando los hijos de Israel iban, acamparon antes de Pi-Hahiroth frente a Baal-Zephón. Tenían montañas a ambos lados, el mar rojo delante de ellos y el ejército egipcio detrás de ellos. Entonces estaban como encajados. Y la gente tuvo miedo y se puso a pedirle a Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mas Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Y qué hace el Señor? Separa el mar. Esta nube que los está guiando, ahora se va atrás de ellos y se hace una pared entre ellos y los egipcios. Entonces pone oscuridad de un lado y luz al otro lado. Entonces esa noche Moisés levanta su vara y el mar rojo se separa y ellos pueden pasar por el mar rojo en tierra seca. Hay gente que piensa que tal vez es un poco de viento y que hay un camino de tierra. Pero miramos el milagro en Éxodo 14:22. Dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, puedes decir, eso es imposible. ¿Qué tan grande es tu Dios? No hay nada imposible para Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Nada es muy difícil para Él. Y ese es el Dios a quien ellos estaban pidiendo y el Dios que les estaba contestando con su mano poderosa. Todos tuvieron esa experiencia, la presencia, la guía. Y luego dice en versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y creo que la idea aquí es la palabra bautizar, quiere decir emerger. Hay muchos que piensan eso, que es la identificación. Como nosotros como cristianos, cuando nos bautizamos, no es el agua lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios a nosotros y recibimos eso por fe. Así es como recibimos la salvación. ¿Pero qué es el bautismo entonces? Es demostrar públicamente, de decir, hey, yo estoy siguiendo a Jesucristo. Yo creo en Él, me estoy identificando con mi Dios como líder. Y esa es la idea del bautismo. Y creo que esa es la idea aquí, que se estaban identificando con Moisés. Están diciendo, Moisés es nuestro líder, a Él lo estamos siguiendo, mientras nos hace pasar por el Mar Rojo. Estaba leyendo acerca de la palabra bautizar en nuestro pasaje. Y miren la concordancia de Strong's, que tenía un artículo que fue un artículo que una vez estuvo en la revista de estudio de Biblia, escrito en mayo de 1989. Pero quería compartirlo porque es un poquito interesante, porque quiere decir lo que significa la palabra. La palabra bautismo quiere decir estar sumergido. La palabra griega es baptizo. La traducción baptizo es el griego y luego lo conjuntan al idioma y lo hacen igual al nuevo lenguaje. Entonces, bautizo es bautizar. Hay dos palabras que tenemos aquí en el Nuevo Testamento en el griego. Una palabra es bapto, que quiere decir también sumergir, pero se usa más como enjugar algo. El bautizo es algo que quiere decir más sumergir completamente bajo de agua. Y quiero leer este artículo. Esta palabra bautizo no debe confundirse con bapto. El ejemplo más claro que muestra el significado de bautizo es un texto del poeta y médico griego Nicandro, que vivió alrededor del año 200 a.C. Es una receta para ser encurtidos. Y es útil porque usa ambas palabras. Nicander dice que para hacer un pepinillo encurtido, la verdura primero debe ser sumergida, bapto. Ahí está esa primera palabra. Sumergida en agua hirviendo y luego bautizada
o bautizo en la solución de vinagre. Ambos verbos se refieren a la inmersión de verduras en una solución, pero el primero es temporal, el segundo, el acto de bautizar la verdura, produce un cambio permanente. Qué interesante, ¿no? Cuando lo piensas, de lo que está tomando lugar, lo que está cambiando en la vida de un cristiano o de una persona cuando se hace un creyente, es un cambio permanente. Y eso es en realidad de los pepinillos. Si lo cortas, si lo pones en mis ensaladas, no estoy contento porque no me gustan los pepinos. Pero si los quitas, yo ya sé que la ensalada no está bien porque todavía puedo probar los pepinos ahí. Pero me encantan los pepinillos encurtidos. Es el mismo vegetal, pero ha habido un cambio permanente que ha pasado. Regresando a la palabra de el bautismo, que es identificación. Cuando se usa en el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere más a menudo a nuestra unión e identificación con Cristo que a nuestro bautismo en agua. Por ejemplo, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cristo está diciendo que el mero asentimiento intelectual no es suficiente. Debe haber una unión con Él, un cambio real, como la verdura al pepinillo encurtido. Pensé que esa era buena ilustración. Como el bautismo cristiano, estamos siendo identificados con Cristo. Los hijos de Israel fueron identificados con su líder dado por Dios, que era Moisés. Entonces fueron bautizados a Moisés. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Otra vez, los hijos de Israel se fueron de Egipto, van a la tierra prometida. ¿Qué van a comer? Comieron maná. Dios les dio pan del cielo para que comieran. Y lo vieron y dijeron, ¿qué es esto? Eso quiere decir la palabra maná. ¿Qué es? No es como el pan que compramos en la tienda, sino que parecía como que era nieve en la tierra. Y entonces ellos iban y lo recogían y podían comer por eso. ¿Qué iba a decir acerca del maná aquí? Se describe como en Éxodo 16 y Números 11 como una pequeña cosa redonda y su sabor como obleas hechas con miel. Salmo 78:25 dice que es pan de nobles, y así es como Dios los sostuvo por 40 años. El énfasis está en la palabra todos aquí. Todos tuvieron la experiencia de la presencia de Dios. Todos tuvieron la experiencia con el liderazgo de Dios. Y todos comieron esta comida espiritual. Y versículo 4, todos bebieron la bebida espiritual. Lo mismo que van a tomar. Hay alrededor de 2.5 millones de personas que salieron de Egipto que están en el desierto. ¿Dónde vas a encontrar un río? Dios sobrenaturalmente les dio agua y lo hizo con la roca de Horeb. Y imagínense que tiene que ser tanta agua que tiene que salir de ahí. Salmo 105:41 dice, abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por las sequedades como un río. Otra vez este es Dios sosteniendo a su pueblo, sobrenaturalmente proveyéndoles. Y el estimado de 2.5 millones de Egipto lo tenemos por contando los hombres que eran guerreros, y habían más de 600,000. Entonces se estima que si estaban casados y tuvieran niños, entonces se estima que iban a ser 2.5 millones. Entonces aquí dice que ellos tenían esos privilegios, pero mira al final del versículo 4, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y hay una bonita idea aquí, que es, tal vez eso se puede explorar en los grupos que estudian en sus casas, pero lo que quiero decir es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Todos los hijos de Israel tenían estas bendiciones, y los creyentes en Corinto tenían bendiciones similares. Ellos también se estaban identificando con Jesús como su Salvador, y sobrenaturalmente estaban siendo sostenidos por el pan de la vida y el agua de vida
Todos estos privilegios para poder correr la carrera y acabar bien, pero recuerdo lo que dijo Pablo al principio, me voy a disciplinar para que no sea yo descalificado. Entonces, todas estas bendiciones para Israel, y luego versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando Moisés los está guiando fuera de Egipto a la tierra prometida, llegaron a la frontera de la tierra prometida, mandaron los 12 espías. 2 regresaron diciendo, está bien, pero 10 de ellos vinieron diciendo, hay gigantes ahí. Y nosotros somos como saltamontes. Y se pusieron a decir, Dios nos trajo aquí para matarnos aquí, pero no estábamos mejor en Egipto, nos hubiéramos quedado allá y muerto ahí. Entonces los 10 desanimaron a la gente para continuar, y es porque no creían que no entraron a la tierra prometida. Es por su incredulidad que no recibieron lo que Dios tenía para ellos. Dios les estaba extendiendo una gracia, una bendición, pero porque ellos no confiaron en Dios, porque no le creyeron, no pudieron entrar. Y dice aquí, pero como dice aquí, con la mayoría, con muchos de ellos, Dios no estaba contento con ellos. Solo 2 que eran mayores de 20 años fueron a la tierra prometida, y esos eran Josué y Caleb. Ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero los demás fueron a una marcha funeraria por 40 años, porque ellos dijeron que era mejor para ellos morir ahí que entrar a la tierra prometida y morir ahí. Entonces Dios les dijo, ok, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Entonces por 40 años anduvieron en el desierto hasta que murió esa generación. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ve que cuando confiamos a Dios, cuando estamos diciendo, Dios, sé que esto está imposible para mí, yo sé que tú lo puedes hacer, eso le agrada a Él. Nuestra fe demuestra así. Nuestra fe en Dios le va a agradar mucho a Él. Entonces los adultos, otra vez que experimentaron la milagrosa separación del mar, perecieron en el desierto debido a la incredulidad. Entonces versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Él está diciendo, repasando lo que pasó en la historia de Israel. Y estos, dice, han venido a ser ejemplos para nosotros. Pero esta es la pregunta, ¿por qué nos molestamos leyendo el Antiguo Testamento? Deberíamos solo leer el Nuevo Testamento. Pero la respuesta es que en el Antiguo Testamento tenemos muchas historias que nos dan buenos ejemplos de qué hacer y de qué no hacer. Y hay mucho en este pasaje aquí de cosas que no debemos hacer. Recuerdo al rey David, que fue un buen ejemplo, que fue referido como el Dios, un hombre tras el corazón de Dios. Pero David pecó. Entonces David es un ejemplo de qué no hacer, pero también él es un ejemplo de lo que se debe hacer cuando él se arrepintió de su pecado. Cuando nosotros nos castigan por nuestros pecados, no echar la culpa a otros, sino que decir, yo he pecado. Y David nos da ese buen ejemplo. Tenemos ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Y así como vimos 5 bendiciones para Israel, vamos a ver 5 ejemplos de fracaso, aunque hubieron mucho más de 5 en la historia de Israel. Pero Pablo nos da 5 aquí. Y empieza con el primero en el versículo 6, donde habla de la lujuria por las cosas malas. Vamos a leerlos. Versículo 7, ni seas idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni
tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, mientras vemos estas 5 cosas que están aquí en la pantalla, se fueron tras cosas malas, se hicieron idólatras, cometieron inmoralidad, tentaron a Cristo y se quejaron o murmuraron. Son ejemplos de qué no hacer. Brevemente hablando de estos, porque todos estos están en la historia en el Antiguo Testamento. Y vamos a tratar de agarrar el ejemplo que está en nosotros. Versículo 6 otra vez. Sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciamos cosas malas, como ellos también codiciaron. Y eso parece que es más lo que ellos extrañaban de Egipto. Cuando no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿y qué estaban comiendo? Estaban comiendo maná, la comida de Dios. ¿Cómo les gustaría comer donas que no te engordan? Te sostienen. Es como la dieta de dietas, pero ellos están aburriendo de ella. Entonces están deseando y extrañando la comida que tenían en Egipto. Entonces fue algo grande para ellos, que ellos no tenían carne, pescado, la cebolla y lo extrañaban. Y le pidieron a Dios, tenían estos deseos de estar viendo para atrás de donde venimos, de regreso a Egipto, de donde salimos, a la esclavitud. Y a ellos se les olvida que eran esclavos. Es fácil de olvidarlo, pensando que el pasto es más verde al otro lado. En Números 11, capítulo 11, 19 al 20, dice: les iba a dar codorniz. Le dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Hay un peligro en que Dios nos dé lo que pedimos, y eso lo vemos aquí con ellos. Otra vez están deseando las cosas, y este es un ejemplo de cosas que están ahí. Versículo 7 dice: ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esto es una cuota de Éxodo 32:1 del becerro de oro. Moisés los llevó al monte de Sinaí a traer los 10 mandamientos en las 2 tabletas de piedra escritos por el dedo de Dios mismo. Y cuando él está allá, la gente dice: está tomando mucho tiempo, tenemos que irnos, debemos hacernos a un Dios, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Éxodo 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón era el hermano de Moisés, y él se hizo el sumo sacerdote de Israel. Y Aarón, siendo un poco más débil, les dijo: ¿por qué no me dan su oro? Y los tiró al fuego y hizo el becerro de oro. Y entonces las personas adoraron al becerro de oro. Y Aarón dijo: y mañana vamos a hacer una fiesta para el Señor. El primer día se levantan a jugar con el becerro de oro y llega Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Él tiene las 2 tabletas de los mandamientos de Dios. ¿Y qué hace? Las quiebra en la base de la montaña, porque ellos habían quebrado la ley de Dios en lo que estaban haciendo. Y el juicio les cayó a ellos en ese tiempo. Moisés fue a Aarón y le dijo: ¿qué has hecho, Aarón? Y dijo: tú sabes las personas que ellos querían hacerlo eso. Y les dije: pues denme su oro, y lo tiró al fuego y salió ese becerro. Pero el punto aquí es que estaban haciéndose ídolos. Nosotros lo miramos a decir: nosotros no hacemos eso, no nos ponemos a adorar un becerro de oro. Pero ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que toma el primer lugar en nuestra vida, que toma el lugar supremo de la devoción en nuestra vida. Puede ser algo que está en nuestro garaje, puede ser nuestra carrera, nuestro trabajo,
Puede ser una persona, una estrella de películas, un cantante, ídolo americano, ídolo, que está tomando el primer lugar en tu vida, que se ha hecho tu ídolo, que se ha hecho tu Dios. Y Dios quiere el primer lugar. Él quiere estar ahí sin ningún otro Dios, solo Él y Él solo. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Y la razón por qué Pablo lo está diciendo a los de Corinto es para que ellos se disciplinen a sí mismos para correr esta carrera y no ser descalificados. Y miramos al versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta es una referencia cuando Balaam, rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a Israel, pero Dios no lo permitió. Entonces todo lo que pudo hacer es bendecir. Entonces Balaam se fue y le dijo a Balac cómo podía causar a Israel que se pusieran una maldición sobre sí mismos. Él no lo pudo maldecir directamente, pero Balac podía hacerlo con las mujeres moabitas, y no solo por la inmoralidad sexual, sino por adorar a sus dioses falsos. Y dice aquí, en un día 23,000 murieron porque Dios les puso una plaga. Si regresamos al libro de Números 25, verás que dice que son 24,000, no 23,000. Creo que la diferencia en la discrepancia entre los dos números, creo que es lo que vemos aquí, que dice aquí que cayeron en un día 23,000. Es posible que los otros 1,000 murieron al día siguiente. En nuestra sociedad ahora hay mucha fornicación, inmoralidad sexual. Y tenemos que reconocer que lo que Dios ha puesto es, Él ha puesto la relación entre un hombre y una mujer, uniéndose en matrimonio que Él diseñó. Y ahí es donde toma lugar la relación sexual. Vivimos en un mundo que se ha alejado tanto que ya nos acostumbramos y decimos, bueno, está bien, pero eso es lo que Dios ha puesto. Y tenemos que ser muy disciplinados para que nosotros no nos pongamos en un lugar donde Dios no nos puede usar por causa de eso. Quería llegar a esto de continuar, que es profundo, y es versículo 9. El siguiente ejemplo, el cuarto ejemplo, dice, ni tentemos al Señor. Y la idea es de ponerlo bajo prueba, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando Israel ya estaba casi a la tierra prometida, vienen al lado este del Mar Muerto, pero los edomitas no los dejan pasar. Entonces tienen que ir alrededor de Edom. Entonces la gente se desanima y empiezan a quejarse otra vez contra Dios. Y dicen esto del maná: ya no queremos este pan. Detestamos este pan inútil. Entonces Dios envió serpientes. Y las serpientes empezaron a morder a la gente y la gente se empezó a morir. Entonces la gente, el pueblo, le pidió a Moisés que pidiera a Dios. Entonces Moisés fue e intercedió por la gente, por el pueblo. Y Dios le dijo, ve y hace una serpiente de bronce y levántala, y los que miren a la serpiente va a morir. ¿Cómo te va a sanar eso de un veneno que está en tu cuerpo? Algunas personas tal vez dijeron, eso no tiene sentido. Me imagino que fueron mordidos y no creyeron y murieron, pero hubieron unos que fueron mordidos y ellos miraron a la serpiente de bronce y se sanaron. Pero Dios no quitó las serpientes, que eran la consecuencia de su pecado, pero Él les trajo un remedio. ¿Y cómo va a causar eso que no te mueras? La fe. Dios lo dijo. Es un buen ejemplo de lo que es la fe. Dios dijo, hagan esto y van a vivir. En nuestra mente tal vez no tiene sentido. ¿Cómo va a sacar esto el veneno de mi cuerpo? ¿Cómo me va a mantener de morir? Y es simplemente porque Dios lo dijo. Y cuando confío en Él,
con mi vida y digo, voy a morir a menos que haga lo que tú dices. Así es como encontramos la vida. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, dijo, si alguien es nacido de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Si no vienes a Dios, a los términos de Dios. Y mira lo que dice Juan 3:14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como esa fe ejercitada viendo a la serpiente de bronce, Jesús está diciendo lo mismo. Mírenme a mí. ¿Cómo te va a salvar? ¿Cómo va a creer el creer en Jesús? ¿Cómo va eso a perdonar mis pecados? Porque Dios lo dijo. Y el siguiente versículo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí eso es una gran imagen de lo que es la fe. Es simplemente hacer lo que Dios dijo que hagamos. Es la forma que vamos a ser salvos. Si lo haces, pasarás la eternidad conmigo. Si no, como los hijos de Israel, te muerden las serpientes y mueres. Entonces, ¿qué parece esto? ¿Es de nomás decir, oh, sí, yo creo en Dios? No, es un estudiar. Y es como verlo como que si tu vida depende de ello. Tú lo vas a confiar a Él con todo. Confiar que Él es el que ha hecho un camino para tener la vida bien con Dios. Esa es la verdadera fe. Una fe genuina en tu corazón. Y cuando hacemos eso, Dios te cambia y te transforma. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo cuando entra en ti. Y te da el deseo y la habilidad de vivir para Él. ¿Por qué tienes el deseo de acercarte a Dios? ¿Por qué crees que es? Porque el Espíritu Santo, antes de ser salvo, es porque el Espíritu Santo te da el pesar. Y cuando vienes al Señor, el Espíritu Santo te da el deseo de acercarte más. Creo que es número 21 que habla de eso. El siguiente, en versículo 10, ni murmuréis o de quejarse, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Podemos encontrar muchos ejemplos de eso. Y creo que voy a sobrepasar esto. Puede ser que cuando se quejaron cuando regresaron los 10 espías y se quejaron de los gigantes, el ejemplo que tengo es de Coré, Datán y Abiram. Se estaban quejando contra Moisés, diciendo, ¿quién te hizo líder? Dios. Y ellos dijeron, pero nosotros también somos personas, queremos ser líderes. Entonces el suelo abrió la boca y se los tragó vivos y a sus familias. Hay tantas aplicaciones que podemos ver, tantas historias que vemos aquí. Pero cuando leía en Números de estos tres, ellos estaban en la puerta de sus tiendas con sus esposas, con sus niños, cuando el suelo se abre y se los toma vivos. Y es un buen ejemplo para mí de cómo nuestro pecado afecta a otros. Nuestro pecado afecta a nuestro esposo, esposa, a nuestras familias, hermanos, hermanas en Cristo. No pecamos solo para nosotros. Es un gran ejemplo en esta historia. Los hijos de Coré se apartaron de su padre aparentemente porque 500 años después leemos de los hijos de Coré con el rey David escribiendo salmos. Su trabajo era cuidar las puertas del templo. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, 5 ejemplos aquí de las fallas de Israel. Y como dice en versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esto lo vemos, por ejemplo, para amonestación, para que nos disciplinemos. Y si no lo hacemos, no vamos a acabar bien.
Miro esto primero que todo como el antiguo Israel y todas las bendiciones que tuvieron y cómo las dejaron pasar, y pienso cómo nosotros en nuestro país hemos fallado en estos días que hemos vivido. Hace unas cuantas semanas estaba viendo la historia de la iglesia, y es interesante de ver cómo llegamos a donde estamos ahora. Y cuando había favor para los cristianos en el tiempo de Constantino, fue cuando la iglesia empezó a fallar. Fue la persecución la que hizo la iglesia fuerte. Siguiendo la historia de la iglesia, casi siempre se verá que era problemas con la doctrina. Casi siempre los problemas son por doctrina o prácticas. Siempre hubo una creencia en Dios, hasta que llegas a la edad de alumbramiento. Entonces vemos a personas que se van alejando de Dios y empiezan a ver a la ciencia y el sentido común. Entonces dicen, ya no necesitamos a Dios. Y luego tenemos a los peregrinos que vienen aquí, personas que creían en Dios, y establecen el país que tenemos basado en la Escritura. Pero ¿qué ha pasado durante los años? Hemos tenido avivamientos, pero tenemos una nación que tiene muchos privilegios, tiene muchas bendiciones, pero se ha hecho orgullosa y rebelde e infiel. Entonces miramos a Israel como un ejemplo y vemos lo que les pasó a ellos, las consecuencias que les vinieron a ellos. Y vemos a nuestro país y nos da ver cuánto tenemos que orar por nuestro país. Pero piensa también sobre ti mismo. ¿Dónde estás en tu vida en este momento? Yo he sido muy bendecido. Tengo muchos privilegios. Y hablando de la salvación, que Jesús me ha salvado. Él ha venido a mi vida. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde me estoy parado? ¿En el orgullo, en mi propia vida? ¿Estoy siendo rebelde contra Dios? ¿Hay alguna infidelidad en mi vida? Y es importante. Estoy regresando al final del capítulo 9, donde Pablo nos dice, tienes que tomar esto en serio, tienes que disciplinarte para acabar bien. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh, yo puedo hacerlo. Recuerdo cuando primero fui cristiano, me hice cristiano, y pensé que iba a ser, o miraba a los evangelistas cristianos y personas que miraba caer en la televisión, y yo decía, yo nunca haré eso. Pero entre me hago más viejo, más tiempo que he estado cristiano, miro que cualquier pecado en la vida, yo soy capaz de cometerlo. Y entonces es muy importante para mí de disciplinarme para que Dios me siga usando. Versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, viendo a la tentación, las cosas que nos tentan son las mismas cosas básicas que todos nosotros somos tentados, sea poder, codicia, lujuria. Tenemos nuestros botones individuales, pero generalmente todos tenemos las mismas tentaciones. Dios es fiel y Él nos traerá una vía de escape. Esa es la idea del versículo 13. Y creo que para nosotros que hemos hecho decisiones malas y miras para atrás y dices, yo recuerdo cuando Dios me estaba dando el escape y yo decidí no tomarlo. La clave es que cuando Él te da esa vía de escape, que tú la temes para poder estar firme. Creo que el mejor ejemplo que puedo ver es el de José. José lo vendieron a esclavitud por sus hermanos. Estuvo en Egipto, en la casa de Potifar, y cuando vino la esposa de Potifar a José, ¿qué hizo José? Él salió corriendo, dijo, yo puedo hacer esto aunque sea esclavo. Pero esa es la actitud que debemos tener, especialmente cuando estamos más viejos.
que alguien nos mira y nos dice, nos da los ojos de atracción y entonces decimos, oh, todavía tengo, ya no estoy tan viejo como pensaba. ¿Pero qué es? Orgullo, egoísmo. Pero el ejemplo es ¿qué? Correr. ¿Por qué? Porque me disciplino. Así que después de predicar a otros, no sea yo descalificado. Dios es fiel, ese es el fondo. Él quiere que nosotros hagamos las decisiones correctas. Quería dejarlo en eso, pero tal vez es mejor dejarlo así. Y luego vamos a comer chili y pan de maíz. Tú puedes hacerlo. ¿Crees que lo puedes hacer? Porque Dios lo puede. Sigue viendo a Dios, sigue confiando en Él. Si alguien quiere recibir a Jesús y orar con nosotros, por favor, ven enfrente. Vamos a orar. Muchas gracias.